Bien, jóvenes, vamos a iniciar las clases del día de hoy y esta vez en la clase de español. Vamos a hablar del tema el párrafo y las fichas. Vamos a decir que el párrafo es un fragmento de texto escrito que va a desarrollar un tema en específico. También se conforma por un conjunto de oraciones relacionadas a una idea principal. Dentro del párrafo pues tenemos, si ustedes observan la imagen ahí, ustedes pueden ver que al inicio pues lleva una sangría que está al inicio y está dividido en varios párrafos, párrafo número 1, párrafo número 2. Y recordemos que iniciamos con una letra mayúscula, la primera letra de la oración, y luego después del punto y aparte iniciamos de nuevo con una mayúscula, ¿verdad? Y al final pues tendremos que ponerle el punto final. Si ustedes observan la otra imagen, pues ustedes pueden observar que hay diferentes párrafos. Iniciamos con una mayúscula y terminamos con un punto. Entonces, vamos a decir que el párrafo, ¿verdad? Es un fragmento de texto escrito que desarrolla un tema en específico y se conforma por un conjunto de oraciones relacionadas que se organizan alrededor de una idea principal. Es muy frecuente que el párrafo, esa idea, sea explícita y dominante. Entonces, si ustedes observan en el libro, ahí hay un ejemplo del libro en la página 82 y pueden ver ahí que tiene la idea principal, que en la idea principal pues es donde está la información sobre la cual giran otras ideas, ¿verdad? Entonces siempre va al inicio del párrafo la idea principal. Luego están las ideas secundarias, que su finalidad es reafirmar, explicar, aclarar, delatar o ilustrar la idea principal. O sea que después de la idea principal, todo lo que está después en el párrafo serían las ideas secundarias, que todas esas ideas secundarias van a girar alrededor de la idea principal. Luego también tenemos algunos tipos de párrafos según la función que desempeñan. Antes de esto, ustedes en el libro tienen los conectores, que en los conectores están, son 4 y están las de relación, de restricción, de concesión y de exclusión. Y vamos a decir que estos conectores nos ayudan a formar en la oración y darle un sentido y una secuencia coherente al párrafo. Y decimos que de relación, como se ha explicado antes, podemos utilizar estas frases. Añadiremos ahora, en efecto, sin lugar a dudas, definitivamente. Esas son frases que utilizamos dentro de los conectores que van relacionados con el párrafo y estos se le llaman de relación. Luego también están de restricción. Estos se utilizan dentro del párrafo y de ejemplo acá nos dan algunos que dice pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto punto, si bien, por otra parte. Entonces estos son conectores de restricción. Luego están los conectores de concesión, que estos dentro del párrafo también, ¿verdad? Los utilizamos y de ejemplo está aquí con todo, a pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo. Y luego por último está el conector de exclusión, que en este, ¿verdad? Utilizamos, decimos el ejemplo, por el contrario, en cambio. Y estos son conectores que nos ayudan en la construcción de un párrafo. Luego pues están los tipos de párrafo, ¿verdad? Que se da en 3 partes. En el párrafo introductorio, el párrafo de transición, que ahí en el párrafo de transición también vemos lo que es el párrafo retrospectivo y el párrafo prospectivo. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Y vamos a decir que el párrafo introductorio está destinado a introducir el tema, o sea, la parte de inicio, lo que iniciamos primeramente en un texto, a fijar los límites y enlaces de la relación del trabajo. Del mismo modo, motivar al lector o a la lectora para que continúe con la lectura. Entonces, la parte de introductorio es la parte principal en el párrafo o en el texto, porque de acá nos sirve que el lector, ¿verdad?, sienta motivación por seguir con el párrafo o el texto que está leyendo. Luego sigue el párrafo de transición y recordemos que ahí están los otros dos que son el párrafo introspectivo y el párrafo prospectivo.
Y vamos a decir que el párrafo transición es una función fundamental, es decir, el desarrollo del tema, ¿verdad? Por lo general. Y se divide en el párrafo retrospectivo, que es donde se remite una información ya presentada. Aquí ya nos está dando la información ya presentada. Aquí es ya en el desarrollo. Luego está el párrafo prospectivo, que anuncia una nueva información. O sea, estamos dando otra idea, que ya serían aquí ya las ideas secundarias también. Y por último tenemos el párrafo de conclusión, que aquí es cuando ya concluimos en el texto o en un párrafo, ya concluimos y siempre ponemos, ¿verdad? En conclusión, decimos esto, esto y esto, o en conclusión, el español constituye una de las lenguas más importantes del mundo contemporáneo, si ustedes observan el ejemplo del libro. Y este sirve para finalizar o presentar un resumen del texto. En estos párrafos por lo general se presenta una síntesis del contenido, o sea que resumimos al final todo lo que veníamos hablando dentro del texto. Luego tenemos lo que son los tipos de fichas de trabajo. En estas fichas de trabajo pues tenemos varios tipos de fichas, y las fichas bibliográficas son instrumentos en que se registran de manera independiente los datos de una obra consultada. Estas fichas permiten identificar un libro en particular, localizarlo físicamente y clasificar las fuentes. Aquí en las fichas pues nosotros clasificamos las fuentes, de dónde viene esta información, y en todas las fichas pues siempre tienen un encabezado que es el autor, el título, el año, la editorial y la ciudad de donde extraímos o recopilamos esta información. Y las fichas nos ayudan a nosotros en el manejo, por ejemplo, cuando hacemos exposiciones, son de mucha ayuda las fichas porque nos hacen recordar, ¿verdad?, el tema que estamos exponiendo o datos importantes o relevantes que queremos mencionar dentro de una exposición. Entonces tenemos las fichas textuales, las fichas de comentario, las fichas de resumen, las fichas de resumen parafraseados, las fichas mixtas, las fichas bibliográficas, las fichas hemerográficas, y vamos a detallar cada una de ellas. Y vamos a iniciar con las fichas textuales. Vamos a decir que en las fichas textuales pues tenemos lo que es la definición, ¿verdad?, que es la transcripción literal de un texto de la fuente, tal y como está escrito en el libro, así lo vamos a plasmar en la ficha, porque es literal, se va a escribir tal y como está en el texto o en el cuaderno, entonces lo vamos a transcribir tal y como está ahí escrito. Luego, cuando se realiza, vamos a ver las definiciones, las ideas principales que contiene, las cifras y fechas y clasificaciones. También tiene las partes que, como ustedes pueden observar en la imagen, ahí está detallado. Miren, en la parte de arriba tiene el autor, el título, el año, el editorial y la ciudad o el país, ¿verdad? Entonces, esta es una ficha textual. Vamos a copiar literalmente tal y como está escrito. Vamos a reescribir ese fragmento o ese párrafo que nosotros queremos dar a entender dentro de una ficha. Y recuerden que las fichas textuales siempre su párrafo va entre comillas. Luego tenemos las fichas de comentario. Aquí en esta ficha pues es la que contiene ideas personales sobre alguna información leída. Incluye juicios, opiniones o críticas sobre el tema. Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? Aquí lleva el nombre del autor, lo pusieron de un solo, pero aquí está dando su punto de vista, ¿verdad? O su opinión de una película que vio. Entonces acá lo está dando su idea personal. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de fichas de comentarios. Damos nuestros puntos de vista críticos o nuestras opiniones sobre el tema que vimos o que leímos o que estamos queriendo exponer. Luego también en la ficha de resumen tenemos las fichas de resumen, que estas sirven para reducir el contenido de una lectura, ¿verdad?, copiando solamente las ideas principales. Este tipo de ficha se caracteriza por la fidelidad de las palabras del autor y la coherencia lógica entre los conceptos que se extrajeron del texto. En esta ficha pues lo que vamos a hacer es resumir el contenido, pero siempre extrayendo las ideas principales para poderlas plasmar en una ficha y que tengan una coherencia.
una coherencia o una progresión temática, que tengan las ideas que vayan relacionadas unas con otras y que sea entendible la ficha. Y como ustedes pueden observar el ejemplo, ahí tiene el nombre del autor, la disciplina general, páginas consultadas, le ponen el número de páginas donde fue consultado. Va dentro de comillas el párrafo, tiene primeras palabras del título de la obra y tiene una información resumida. Entonces a eso le llamamos fichas de resumen. Luego tenemos la ficha del parafraseado. Aquí en esta ficha del parafraseado se anota una explicación propia, utilizando nuestros términos o ideas para presentar un material que en fuente original se expresa de manera compleja y de difícil comprensión. A veces hay textos que son un poco complejos que no los podemos comprender muy bien. Entonces hacemos nuestras propias explicaciones. Entonces hacemos en la ficha, lo hacemos un poco más fácil, ¿verdad? Que no sea muy compleja la información y según nosotros cómo entendimos o comprendimos el texto. Aquí está y ustedes pueden observar el ejemplo, tiene autor, tiene título, tiene lugar de publicación, el editorial, el año y luego está pues la estructura ahí del texto, ¿verdad? Que este sería fichas parafraseado. Luego también tenemos las fichas mixtas. En estas fichas mixtas pues es una recopilación que tenemos de varias, ¿verdad? Tanto de una ficha de resumen como de una ficha textual o como de una ficha de comentario. Entonces por eso le llamamos ficha mixta porque requiere un poco de cada una de estas fichas que les mencioné. Y también llevan título, tienen referencia bibliográfica, la ponen abreviada, ¿verdad? Entonces ahí pueden observar ustedes el ejemplo. También tenemos las fichas bibliográficas, que las fichas bibliográficas sirven para clasificar un libro de acuerdo con el nombre del autor de la obra. Todos sabemos que la parte bibliográfica se extrae de un libro de parte del autor, ¿verdad? La ficha bibliográfica particular del autor de un libro y lleva nombre del autor, ¿verdad? En mayúscula. También lleva el país, número de volumen y edición, el número de páginas, las medidas, informe general del contenido, lleva el editorial, lleva el año y lleva la colección. Esta sería una ficha bibliográfica donde solo van datos muy importantes. Y si ustedes observan en el libro, pues ahí tienen un ejemplo de ficha bibliográfica y a esta ficha le llamamos ficha de referencia porque solo nos dan referencia, ¿verdad? En cuanto al autor, en cuanto a un informe general, a cuanto a la editorial, al año. Y ustedes pueden observar ahí el ejemplo que tienen en la página 84. También dentro de estas fichas de referencia tenemos las fichas y esta ficha es una anotación de contenido de la información más importante del periódico o revista. Se extrajo de un periódico de una revista que se utilizó para juntar la información de un trabajo de investigación. Cuando ya hacemos algo de alguna investigación que lo hacemos y que la extraemos de parte del periódico o revista. Y estos pues son datos únicamente que lleva la ficha donde dice el nombre del periódico, el nombre del director, la periodicidad, que es el diario, el país donde se publica, ¿verdad? Donde fue publicado ese periódico, la edición, la fecha y lleva las páginas, ¿verdad? Entonces a esto le llamamos fichas de referencia. Tenemos las fichas de referencia, son las fichas bibliográficas y las fichas hemerográficas. Bien, jóvenes, entonces esto es en cuanto al párrafo y las fichas, ¿verdad? Los tipos de fichas. También tenemos las asignaciones. ¿Qué me van a hacer en las asignaciones? Todo este contenido que está en su cuaderno en la página 82, 83 y 84, ustedes me lo van a hacer en un cuadro conceptual del tema, ¿verdad? El párrafo y las fichas. Me van a hacer un cuadro conceptual que yo les voy a enviar el ejemplo ahí de cómo lo pueden hacer. Luego van a realizar el aplico de la página 85. Ahí está la página 85, ahí está el aplico. Y ahí pues les pide que elaboren una ficha de resumen textual y una de resumen parafraseado. Pero después yo les pido ahí, lo pueden hacer en las dos que están ahí, en los dos cuadritos. Y después me van a hacer aparte, me van a realizar una ficha de cualquier tipo de fichas de trabajo, la que ustedes quieran. Y si no cuentan con fichas que ya
que tienen en casa, porque a veces tenemos en casa y hay de diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces las pueden elaborar en cartulina. Y ahí les doy yo algunas medidas de cómo pueden elaborar algunas fichas. Siempre las rayan para que escriban sobre ellas y ahí les doy un ejemplo. Entonces esto sería todo en la clase de español.